obligación fundamental del trabajador. Cuando se habla de las obligaciones fundamentales de las partes, y por un lado está la prestación del trabajo y por otro lado está el pago de salarios y todo lo que se refiere a remuneración. Entonces, en el caso de la prestación del trabajo, posiblemente la parte más consistente de la prestación del trabajo sea el tiempo que el trabajador está a las órdenes del patrón, ¿verdad? O sea, la jornada de trabajo propiamente. En esta ocasión vamos a hablar de la jornada de trabajo, los asuetos y descansos remunerados. Entonces ahí tienen ustedes los diferentes puntos que vamos a ir viendo. De alguna manera estos puntos los vamos a ir viendo con la concurrencia de ustedes. Y se los digo porque normalmente cuando yo enfoco este tipo de cuestiones, lo que hacemos a veces es o leemos en el aula alguna parte y a uno la lee y otra o se le pide que explique o sencillamente se les pide a los todos que lean y que alguien que diga el criterio que tiene de alguna cosa. Lamentablemente en este caso cuesta un poquito porque son muy pocos los que participan, ¿verdad? Entonces yo sí les insisto que traten de participar porque en la medida en que participan, pues la clase se enriquece más, ¿verdad? Sí tenemos ahí la duración legal de la jornada, las clases de jornada ordinaria y sus limitaciones, los criterios para computar la jornada de trabajo, la jornada extraordinaria, los asuetos y descansos remunerados. Todo Licenciado, esto. buenas noches. Buenas noches, compañero. Le saluda Félix Galicia. Pues fíjese Lic, que Diga. con relación a la participación en su cátedra, Lic, con todo respeto, yo me quiero dirigir que muchas veces las preguntas que se le hacen, Ajá. Te llamo después. Pues sí, compañero. como le decía Lic, con todo respeto me quiero dirigir hacia usted, que muchas veces dentro de las cátedras, las preguntas que se le hacen a veces quedan un poquito lejos de resolver, ¿verdad? Quizás usted demanda que leamos un poco más, ¿verdad? Pero pues yo particularmente me he frenado en leer en hacerle cierto tipo de preguntas porque pues pienso que en algún momento lo puedo agarrar un poco a usted también de no tan flexible, ¿verdad? Entonces particularmente le quiero hacer manifiesto mi pensar, pero voy a tratar de ser un poco más eh, amena la clase, ¿le parece? Pues la clase yo trato de hacerla participativa. Ahora ahí el tema es el siguiente. Algunas veces algunas preguntas se alejan un poquito del punto que se está dando. Yo les contesto porque de alguna forma no puedo dejar sin darle respuesta a los estudiantes, pero algunos se ponen a plantear cuestiones puramente personales, un poquito alejadas del tema, ¿verdad? Entonces, yo desafortunadamente consiento que eso de alguna forma enriquece, pero no tenemos ni el tiempo ni la participación de todos para ir llevándole el hilo a la clase. Entonces, cuando se tocan temas y alguien empieza a insistir en otros asuntos, se aleja del punto principal, ¿verdad? Ahora bien, yo cuando les digo que participen, ahí sí que no sé cuántos haya en este momento participando, pues, pero yo lo que veo es que participan unos 4, si mucho, 5, ¿verdad? Pudiendo hacerlo más gente. A eso me refiero yo, ¿verdad? Pero volviendo al tema, lo que vamos a ver hoy está contemplado entre los artículos 116 y 137. Y entonces, como les decía, mi clase, y así la desarrollé en la clase anterior, en este caso, pidiéndoles que lean y que de alguna manera me puedan responder lo que yo estoy tratando de plantear ahí, porque eso me hace pensar que si de alguna forma van comprendiendo el tema, ¿verdad? Si leemos el artículo 116, por ejemplo, podemos tener algún criterio sobre los tres primeros incisos.
dentro de qué parámetros se habla de una jornada diurna, dentro de qué parámetros se habla de una jornada nocturna. Si cuando hablamos de tiempo de trabajo efectivo, es lo mismo que tiempo efectivamente trabajado, ¿verdad? Gramaticalmente posiblemente tenga mucha afinidad, pero legalmente es lo que tenemos que ver. Entonces yo en este momento les invito a que leamos el artículo 16 y tratemos de encontrar ciertas respuestas a esto. Para la pregunta número 1 dice dentro de qué parámetros se habla de la jornada diurna. Establece acá el código de trabajo que la jornada de trabajo efectivo diurno no puede ser mayor de 8 horas diarias ni exceder un total de 48 horas a la semana. En el caso ahí usted me está diciendo cuánto es lo que corresponde a la jornada. Licenciado, Parámetro es dentro de qué puedo, ámbito se mueve. Adelante, compañero. el trabajo diurno es el que se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Uh-huh. ¿El trabajo nocturno? El trabajo nocturno es aquel que se ejecuta entre las 18 horas de un día y las 6 horas del día siguiente. Ajá, sí, está bien. Ahora, ¿qué diferencia o qué similitud, o si será lo mismo, de tiempo de trabajo efectivo y tiempo efectivamente trabajado? Porque ahí hace definición precisamente de tiempo de trabajo efectivo en esa parte. Licenciado, buenas noches. Adelante, compañero. El trabajo efectivo me imagino que debe ser el que no tiene horario. Está disponible las 24 horas para el patrono, me imagino. No sé si estoy mal ahí. No, porque usted no puede estar en su casa y estar disponible para que el patrono, digamos, le dé instrucciones. Como muchas veces conozco amigos que llevan las computadoras a su casa y dicen, yo no tengo horario de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, ese es el trabajo, el teletrabajo. Eso crea condiciones un poquito diferentes y digamos que se van a corregir una vez se termine la pandemia, porque digamos, aún cuando haya, digamos, el teletrabajo, eso ya estaba regulado en el trabajo a domicilio, ¿verdad? Entonces usted no puede tener un horario abierto, pero el tiempo de trabajo efectivo está dentro de la jornada, ¿verdad? Ahora, eh, ¿a qué se refiere? ¿Qué es realmente el tiempo de trabajo efectivo? Licenciado. Licenciado, buenas noches. Adelante. Viendo el artículo y todo, hace referencia al tipo de trabajo efectivo, en el cual pues indica que es el tiempo en el que el trabajador permanece a las órdenes del patrono, Ajá. ¿verdad? Sí, y por eso el compañero refería de que, digamos, no tenía horario, pero esa es una situación. Sí, más buenas noches. Porque como hay personal que no tiene horario, ¿verdad? Según las circunstancias del trabajo, pero sí, ahí el artículo pues sí es claro y establece ese punto que usted estaba explicando. Sí, pues, si usted tiene una jornada de 8 horas, de tal hora a tal hora, el tiempo efectivo está dentro de ese horario, ¿verdad? Y ahí, para que vayamos redondeando la idea, usted está en su puesto de trabajo.
Si por razones de que el patrono no tiene materia prima o no tiene alguna situación que usted tenga que desarrollar en ese momento, usted está leyendo la prensa, usted no tiene la culpa, usted está esperando órdenes de trabajo. Ese es el trabajo efectivo. El tiempo que uno está bajo las órdenes del patrón, pero dentro de la jornada, obviamente. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, compañero. ¿Podría decirse que el significado de trabajo efectivo son las horas que el trabajador está bajo el mando de su patrono y el efectivamente trabajado sería los días que trabaja, ¿no? El tiempo que realmente trabaja, ¿verdad? Son cosas diferentes. El tiempo que realmente está trabajando. Imagínense del trabajo efectivo, yo realmente laboré 6 horas, porque las otras 2 no había que hacer, ¿verdad? Son cosas diferentes. Pero para la ley lo que te interesa es el tiempo de trabajo efectivo, ¿verdad? Y lo que pasa es de que la jornada a veces se entiende de diferente, no se entiende, sino que puede haber jornadas aparte de los horarios, de diferente forma. En Guatemala hace muchos años existía la jornada doble para todos los empleados, todos los trabajadores. Pues uno de trabajador entraba a las 8 de la mañana, salía a las 12, a las 2 de la tarde regresaba y salía a las 6 de la tarde. Eso era casi en todas las fábricas, todos los lugares. En la actualidad eso ya no se da, ¿verdad? Entonces, eso ya no se da porque viene a hablarse de otro tipo de jornada que se empezó a dar a partir de 1974, más o menos, cuando el gobierno instituyó la jornada única, le llamó, y que le llaman también inglesa, y nuestra ley le llama continua. La instituyó en todos los empleos del Estado, ¿verdad? Y entonces ya se fue generalizando no solo para el Estado, sino para un montón de entidades. En el área de servicio casi se ha regresado a la jornada doble, pero en el área fabril, o sea, en las fábricas, sí la mayoría trabajan con jornada continua. Licenciado, se podría decir que entonces la hora de almuerzo que podríamos tener en el trabajo se considera como tiempo de trabajo efectivo, pero no efectivamente trabajado. Sí, pero sí se lo deben pagar, con base en el artículo 119. Ah, sí, de que sí, porque es tiempo de trabajo efectivo, entonces sí lo van a pagar porque lo establece el artículo, pero no es efectivamente trabajado. O sea, Sí, para ver como la diferencia entre el tiempo efectivamente trabajado y el tiempo de trabajo efectivo. Usted me captó la idea. Entonces, eso es lo que yo prácticamente quiero trasladarles. Cuando se habla de ese concepto de tiempo de trabajo efectivo, es para que tenga aplicación dentro de la jornada. Y así como tiene aplicación en este de 119, prácticamente que la media hora que tomamos para almorzar, que se considere como que está trabajando la persona y le paguen esa media hora, prácticamente esa es la idea del tiempo de trabajo efectivo, ¿verdad? Cuando se consideran ciertos espacios como tiempo de trabajo efectivo, no solo se está bajo las órdenes del patrono, sino que se le tienen que pagar. A eso vamos, ¿verdad? Entonces, por eso me interesa que manejemos el concepto del tiempo de trabajo efectivo, qué aplicación tiene. Y la primera aplicación que tiene, tal vez es la más fuerte, es en este artículo 119, ¿verdad? En la clase anterior, algunos comentaban el hecho de que han venido algunos patronos y cambian la jornada del trabajador y le ponen no media hora de almuerzo, sino 1 hora de almuerzo. Y entonces cambian la jornada de jornada continua a una jornada doble, porque ya no es media hora de almuerzo. Para que sea jornada continua tiene que ser media hora. ¿Ah? Entonces, le digo, si se hace una jornada doble, no le van a pagar ese tiempo del almuerzo, pues, ¿verdad? Porque se interrumpió la jornada. En el otro caso, se considera como que no se hubiera interrumpido. Alguien entró a las 8 de la mañana y salió a las 4 de la tarde y se considera como que hubiera trabajado desde las 8 hasta las 4. Pues realmente no trabajó así. Tuvo media hora para almorzar, ¿verdad?
pero se lo están pagando como que hubiera trabajado. Esta es la aplicación que tiene ese concepto de tiempo de trabajo efectivo, ¿verdad? Ahora bien, viendo al artículo 116, ahí hay jornadas de diferente, digamos, cantidad de horas, dependiendo la jornada que se trate, ¿verdad? Obviamente la jornada nocturna está dentro del parámetro de la jornada nocturna y la jornada diurna está dentro del parámetro de 6 a 18 horas, ¿verdad? La jornada mixta va a estar tomando unas horas de un lapso y del otro. Imaginen ustedes que un trabajador inicia su relación de trabajo, su jornada de trabajo a las 5 de la mañana. Es una jornada mixta. Aunque, digamos, en las 5 ya esté bastante claro, qué sé yo, digamos, ahorita no, pero hay época del año que sí está claro, ¿ves? Y entonces, pero es prácticamente está dentro del parámetro de la jornada nocturna, esa hora. Y por esa hora es una jornada mixta. Y va a tener el tratamiento de una jornada mixta, ¿verdad? Entonces, esos parámetros tenemos que irlos manejando de alguna manera, ¿verdad? Digamos, si digamos, según el horario que la jornada que trabaje, va a laborar 36, 42 o va a laborar otra cantidad de horas. ¿Qué diferencia tendrán esas jornadas? Que hay alguna que tenga un trato preferencial o alguna situación, digamos, de lo que ustedes están viendo ahí en el artículo 116. El total de horas a trabajar durante la semana, licenciado. Ajá, ok. Por las horas a trabajar durante la semana, porque por ejemplo, así como la diurna, pues no pueden ser más de 8 horas diarias, Ajá. que indica entonces a la semana, pues pone un límite, que serían de no mayor de 48 horas, ¿verdad? Si agarramos de lunes a sábado, porque en teoría el domingo tendría que ser su séptimo, el día de descanso al cual tiene derecho el trabajador, ¿verdad? Pero entonces usted dice que en la jornada diurna tendría que trabajar 48 horas. No exceder, porque la ley lo que está diciendo que no exceda mayor, porque en teoría tendría que estar entre un promedio de 44 horas. Si agarra 8 horas de lunes a viernes, le da 40 y un mediodía del sábado, pues llega a las 44. Pero es que eso no lo puede estar así, ahí tiene que estar por ley. Eso es lo que le digo, que la jornada diurna tiene un trato un poquito particular, porque dice que trabaja el código habla de 45, pero la Constitución habla de 44. Que trabaja 44 y cobra 48, ¿verdad? Pero si hubiera una relación igual para que la que tiene la jornada mixta o la jornada nocturna, tendría que trabajar 48. Aquí hay una situación un poquito diferente del tratamiento. El tratamiento es diferente. Se ejecuta entre las 6 y las 18 horas de un mismo día. Entonces es el que yo tengo de 24 horas. Entonces, en ese caso, digamos, es importante que tengan eso de 44 y cobrar 48, porque para efecto de cálculo de salario extraordinario van a tener que manejar eso, ¿verdad? Con las otras jornadas no hay problema. Laboran 36 y cobran 36. Laboran 42 y cobran 42. Pero en el caso de la jornada diurna, miren ustedes que es un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, licenciado, una pregunta. Ajá, En el caso de los agentes de seguridad privada que trabajan 24 por 24, ¿eso contradice completamente lo que dice este artículo 116? Sí. Lo que pasa es que usted se me está adelantando. En esa segunda diapositiva, si usted mira al final, está los casos en que no es aplicable los rangos que hemos visto, sino que se puede incrementar la jornada, ¿verdad?
está el artículo 124. Y si ustedes miran el artículo 124, entonces van a ver que van a haber casos en los que no se aplican los rangos que hemos visto en el 116, ¿verdad? Porque, digamos, dice que se pueden trabajar hasta 12 horas. No solo están los vigilantes, los de seguridad, también están los representantes del patrono, también están los que trabajen sin fiscalización directa, ¿verdad? Digamos, esos son casos que se salen de la regulación, son excepciones a la regla, ¿verdad? Y también hay otro caso que se sale como excepción de la regla, es el contemplado en el artículo 164. Como usted me lo comentó, de una vez véanlo, ¿ah? Porque vean el artículo 124 y van a ver que, digamos, prácticamente no contradice, sino eso está como una excepción a lo que tiene el 116 y el 117, ¿verdad? Entonces ahí se da una situación diferente, porque se puede incrementar la jornada, ¿verdad? El 124 y el 164 que tienen ahí. Yo les decía a los compañeros de la otra sección, el 124 suena un poquito duro, pero no tanto como lo tiene el 164, que resulta con una jornada mucho mayor. Y yo les contaba que hace unos años se planteó una inconstitucionalidad de eso. Como 3 años estuvo suspendida el artículo 164 porque la CC lo suspendió mientras conocía la inconstitucionalidad. Y no, licenciado, disculpe. Ajá. Y las fuerzas de seguridad, llámese Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, ellos también tienen jornadas de 22/8, de 12/6 o algo así. Esas jornadas también, no sé relativamente cómo las enmarcan ellos, según lo que estamos viendo ahorita nosotros. Sí, ahora si ustedes hagan memoria y relación, yo les he insistido en que el código es para el sector privado. ¿Ah? Cuando hablamos de los miembros de seguridad, están dentro de otro rango, dentro de otra ley. Hay una ley de la policía. Y si esa ley de la policía señala el código como una ley supletoria, pues tendríamos que ver en qué, ¿verdad? Pero en este caso, los policías tienen su propia ley, ¿verdad? Si habláramos de, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, tendrán otro tipo de regulación también, pero están dentro de otra situación. O sea, estos rangos no son aplicables para todos. Aquí tenemos que ser claros en eso, ¿verdad? Desde que empezamos a ver el código, yo les hablé del artículo 108 de la Constitución, les hablé del cuarto del Código de Trabajo, del 191 y el 192 y 193 del Código de Trabajo. Y eso los vimos acá. Si ustedes no los leyeron, digamos, pero ténganlos en cuenta que estamos hablando de trabajadores de diferente índole, ¿verdad? Muchas gracias, Lick. Vaya, compañero. Pues entonces nos saltamos al 124 y el 164 como reglas de excepción, ¿verdad? A ese artículo 116 y 117. También como regla de excepción, porque como ya nos saltamos a eso, miremos el artículo 149 y el artículo 153, ¿verdad? El artículo 149 tiene los rangos, digamos, que se reduce la jornada en los casos de los trabajadores menores de 18 años. Y el artículo 153, la reducción de la jornada de trabajo de las madres en el periodo de lactancia de los hijos, ¿verdad? O sea, los 10 meses de lactancia, por disposición que hay en el 153, la jornada se reduce en 1 hora. Regresemos otra vez a la diapositiva anterior. Estábamos viendo la jornada continua. El artículo 117 tiene algo referente a la jornada mixta, ¿verdad? Ustedes lo tienen ahí.
Pero pensemos, por ejemplo, en un trabajador. Vamos a ver si hay algún casito aquí, si no lo pasamos a la otra. En el caso que tenemos arriba, en la diapositiva que tenemos ahorita en la pantalla, dice que un trabajador ingresa a las 14 horas, o sea, a las 2 de la tarde, y sale de su jornada todos los días a las 23 horas. ¿Qué jornada es y cuántas horas debiera elaborar? Ustedes miran el artículo 117, les pueden tener una idea, entonces yo quisiera que lo establezcan. Licenciado, esa es una jornada mixta, ¿verdad? Sí. Es una jornada mixta, pero Licenciado, no consulta, ¿qué horas dice que sale? A las 23 horas. ahí lo tienen, ahí tienen, es de las 2 de la tarde a las 11 de la noche, de 14 a 23. Sí, ya ella trabajó alrededor de, ¿qué? 8 horas, más o menos, ¿sí? Ahora, la duda que yo tengo es, ¿qué jornada es? Y qué tratamiento especial puede tener, o si no se tiene algún tratamiento especial, y si no lo tiene, pues digamos que lo tiene, pero analicen ustedes, les estoy dando el artículo. Si ustedes no lo encuentran, no se los voy a decir tampoco, compañero. Dice acá que la jornada nocturna, que se entiende por jornada nocturna la jornada que se elabora en 4 horas más durante el periodo nocturno. Entonces dice que está laborando hasta las 11 de la noche, entonces estaría trabajando 4 horas de la jornada nocturna. Serán 4 horas de la jornada nocturna. Licenciado, lo que Pues está sucede, trabajando 5 horas dentro de la jornada nocturna. Por eso licenciado, les digo. Sí, compañero. acá me parece, no sé si estoy equivocado, me parece que la jornada mixta, la hora de almuerzo no, la hora de cena, no sé cómo sería, la tiene que trabajar como extra, digo yo, no sé si estoy mal, licenciado. Miren, ya estamos hablando de una jornada continua. Miremos los horarios y leamos ese 117. ¿Verdad? La compañera va orientada. Lo que no tiene es la cuenta cuántas horas de la noche está trabajando. Porque por eso empezamos por eso. ¿A qué hora se empieza la jornada nocturna? ¿No? A las 6 de la tarde. Entonces, de las 6 a las 11, ¿cuántas horas son? Son 5 horas, licenciado. Entonces, es que eso se los planteo porque ustedes van a hacer ejercicios de eso. Si no, digamos, tienen que manejarlo, ¿verdad? Y por eso les empecé con lo sencillo. Entonces, aquí, ¿qué pasa con esa jornada, compañera? Pues buenas noches. Según lo que tiene la pregunta, es sencillo, es una jornada mixta. Es una jornada nocturna porque se pasan más de 4 horas en el periodo nocturno. Así es, o sea, es una jornada mixta en la práctica, pero se convierte en una jornada nocturna por la condición que dice el 117, ¿verdad? Ese es parte de lo que
de lo que yo necesito que vayamos viendo, ¿verdad? Regresemos a otra preguntita por ahí. El artículo 118 nos establece otro parámetro. Dice, ¿hasta cuántas horas puede elaborarse en la jornada ordinaria diaria? O sea, como horas ordinarias. Horas de una jornada ordinaria, ¿hasta cuántas puede elaborarse en el día? 8 horas. ¿Ya leyó el 118? ¿Hasta 2 horas diarias? 2 horas. 2 horas diarias, mientras que no excedan las 48 horas a la semana, Lick. Mire, 2 horas más, compañera. Lean completo. Es que 2 horas después de la jornada ordinaria. Si tiene 8, 2 horas más son 10. Hasta 10 horas. ¿Verdad? Si no leen completo, yo les digo, dice 2 horas más de la jornada ordinaria. Entonces, si tiene 8, van a ser 10 horas las que puede elaborar en el día, como horas ordinarias, ¿verdad? Y el siguiente, dice, ¿hasta cuántas horas entre horas ordinarias y horas extraordinarias puede elaborar en el día, pueden elaborar en el día los trabajadores o puede elaborar en el día un trabajador? Está en el 122. ¿No se exceden un total de 12 horas diarias? O sea, hasta 12 horas puede elaborar entre jornada ordinaria y extraordinaria, ¿verdad? No puede elaborar más. Si alguien está trabajando más de ese horario que le estén pagando tiempo extraordinario, hay violación a una garantía mínima, ¿verdad? Entre horas ordinarias, entonces, serían 10 horas las de trabajo y extraordinarias serían 12 horas y no puede exceder de estas 12 horas, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Los rangos que están ahí son garantías mínimas. Entonces, digamos, ustedes deben manejarlo como garantías mínimas. En la otra sección me hablaban de los call centers, que esto y el otro. Ellos no tienen ninguna base legal para exceder estos rangos. Si ellos están como empresas del sector privado, ¿verdad? Ahí lo que se tiene que hacer es prácticamente denunciarlos y que deban ajustarse a lo que dispone el Código de Trabajo. Aquí no es una situación de que cualquiera puede venir a hacer lo que le da la gana con el derecho al trabajo. Si no, no importa entonces que haga garantías mínimas, que sea irrenunciable. Todo lo que yo les he dicho no tiene ningún sentido si no aplicamos eso, ¿verdad? Ahora miremos, si un trabajador labora una jornada que inicia a las 7 de la mañana y termina a las 15 horas, ¿qué jornada es? ¿De qué jornada estamos hablando? Una jornada diurna. Otro ingresa a su trabajo a las 22 horas, dice, y sale a las 6 de la mañana. ¿Cuántas horas? Nocturno. ¿Cuántas horas ordinarias debe trabajar a la semana? 36 horas. 36 horas, porque si este señor trabaja en ese horario, puede ser que trabaje menos días de la semana, ¿verdad? Y de todos modos labore 36 horas. La ley le permite, digamos, trabajar 2 horas más, pero no pasarse del límite que tiene, digamos, la semana, ¿verdad? Ahí tenemos otra dudita. Y si en otra empresa el horario de trabajo es de 14 a las 21 horas, ¿qué jornada es? Buenas noches, licenciado. Esta jornada sería mixta. Eso es mixta. Es mixta, ¿verdad? ¿Cuántas horas ordinarias debería laborar en la semana del trabajador que ingresa a las 14 horas? Estamos hablando de jornada ordinaria.
Si él empieza su jornada todos los días a las 2 de la tarde, ¿cuántas horas deberá No, laborar a la semana? no puede ser mayor de 7 horas diarias. Ujú. ¿Y a la semana? 42 horas. 42 horas. Bueno. Dentro de las relaciones de trabajo, dentro de los empleos, hay algunas labores que se consideran insalubres y hay otras que se consideran peligrosas. Por ejemplo, imaginemos aquellos que trabajan haciendo batería, los que trabajan limpiando drenajes, por ejemplo, los que tienen que manipular cuestiones hospitalarias que podrían tener contaminación o químicas. Esos son trabajos insalubres porque de alguna manera pueden afectar la salud del trabajador. Y van a ser peligrosas aquellas labores que en un momento dado puedan dar chance a que haya accidentes de trabajo, ¿verdad? Entonces dice que las labores insalubres y peligrosas tienen algún tratamiento especial en cuanto al horario. Ahí tienen ustedes apuntado, eso lo tienen en su computadora. Digamos, ¿qué disposición especial tienen esas labores insalubres o peligrosas, compañeros? Licenciado, bueno, de acuerdo al artículo, pues dice que hasta 2 horas diarias es lo que pueden extender siempre que no exceda las horas de la semana. Esa es la condición que pone, ¿verdad? En horarios, en labores insalubres y peligrosas. Ahí tiene el artículo. ¿Ustedes no tienen la diapositiva que yo tengo? ¿O sí la tienen? ¿No hay alguien que lea el artículo 122, compañeros? Yo no sé si tienen la diapositiva Sí, que yo tengo. ya, aquí estamos viendo, sí. El artículo 122, máximo diario incluyendo extraordinarias, dice. La jornada ordinaria y extraordinaria no puede exceder de un total de 12 horas diarias, salvo caso de excepción muy calificado, no sé qué, que se determinen en el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o por riesgo inminente peligren las personas, establecimientos, máquinas, instalaciones, plantíos, productos o cosechas y que sin evidente perjuicio no sean posibles sustituir a los trabajadores o suspender las labores de los que estén trabajando. Se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o peligrosas. Ahí está. Prácticamente lo que dispone es de que no pueden trabajar tiempos extraordinarios en labores insalubres y peligrosas. Ajá. Eso es lo que dispone ahí. O sea, hay un tratamiento especial para los trabajadores que tengan ese tipo de ocupación, ¿verdad? En cuestiones insalubres o peligrosas. Entonces les digo, esa es otra situación excluyente que de alguna manera tenemos que aprender, pues, ¿verdad? Ya los dos incisos de abajo ya los vimos, entonces digamos que otra cosa nos hace falta. Bueno, aquí habla de lo que es el tiempo extraordinario, ¿verdad? El artículo 121, y no hemos salido de los artículos que estamos viendo para que se den cuenta. El artículo 121, digamos, tiene como que una explicación, porque no es una definición, sino una explicación, qué es el tiempo extraordinario y cómo debe remunerarse. Y tiene además también una disposición de que habiendo
es elaborado después de la jornada ordinaria y que pueda considerarse, pueda aparecer como tiempo extraordinario. Hay algunos casos en que ese tiempo no se puede pagar o no se debe pagar o no está obligado el patrón a pagarlo como tiempo extraordinario, ¿verdad? Y son dos casos puntuales que tenemos que conocerlos, pues, porque en esos casos el patrón no está obligado a pagar tiempo extraordinario, aunque el trabajador haya laborado más allá de la jornada ordinaria, ¿verdad? Está en el párrafo segundo. Ahora, la jornada extraordinaria. En nuestro medio no se habla de jornada, se habla de hora extraordinaria. La hora extraordinaria, ¿cómo se paga según ese artículo 121, compañeros? Debe ser remunerada por lo menos con un 50% más de los salarios mínimos o de los salarios superiores a estos que hayan estipulado las partes. O sea que si, digamos, uno tiene la jornada en la jornada ordinaria y hace la división y le sale que cada hora ordinaria se la pagan a uno a 10 quetzales, por ejemplo, la hora extraordinaria deberían pagársela mínimo conforme la ley en 15 quetzales, ¿verdad? Eso es lo que tiene ya, digamos, por ley ordinaria. Y aquí de una vez voy a comentarles otra cuestión. Digamos, hay ocasiones en que el trabajador va a laborar algún día de asueto y entonces dice que le han pagado doble. No le han pagado doble. Digamos, porque muchos creen incluso que ese tiempo extraordinario se lo están pagando doble. No hay en la ley, en ninguna parte, la consideración de que el tiempo extraordinario, cualquiera que sea, se pueda pagar doble. O sea, lo que tienen ustedes, cómo se pagan las horas extraordinarias, está en el 121 nada más. Puede suceder a veces de que viene una persona, por ejemplo, y trabaja en una sede, en un área de contabilidad, supongamos, y entonces el 1 de mayo en todos lados es asueto, ¿no? Pero resulta que en la empresa, digamos, tienen que cerrar, hacer el cierre contable y toda la cuestión, y el 1 de mayo no van a descansar, tienen que trabajar porque tienen que hacer el cierre contable de la empresa. Y entonces le piden a los trabajadores que lleguen. Obviamente les tienen que pagar ese día como día de asueto. Y el tiempo que trabajen se los tienen que pagar como tiempo extraordinario, ¿verdad? En ese caso no es que le estén pagando doble. Sencillamente le están pagando el tiempo extraordinario que elaboró, ¿verdad? Pero aparte de eso, en ninguna parte de la ley, ninguna ley, les digo yo, existe alguna regulación que diga que el tiempo extraordinario se va a pagar doble. Solo existe en la ley disposiciones de que se debe pagar con un recargo del 50%, ¿verdad? Ahora bien, si un patrón, para compensar el tiempo extraordinario de sus trabajadores, decide pagarles un porcentaje mayor, incluso pagarles doble la hora, y se los paga eso, no hay ninguna disposición que lo impida, ¿verdad? Ni que se oponga a eso, ¿verdad? Pero en la ley ordinaria no hay ninguna disposición que diga que se va a pagar algún tiempo extraordinario en forma doble, ¿verdad? Licenciado, de conformidad con lo que establece aquí el artículo 121, si una persona gana más que el sueldo mínimo, se debe calcular el tiempo extraordinario sobre el sueldo que está debidamente contractuado, por así decirlo. Sí, digamos, el salario mínimo es una garantía para que usted no le paguen un salario muy bajo. Todas las prestaciones se las van a pagar conforme el salario que usted tiene. Y si está arriba del salario mínimo, eso no importa, ¿verdad? El salario mínimo, como le digo, es una garantía para que el patrón no pague salarios muy bajos. Si no se estableciera un salario mínimo, habrían trabajadores que le ganarían
qué sé yo, 25 quetzales diarios, ¿verdad? O de repente 40 quetzales diarios, por ejemplo. Y haga cuenta usted cuánto sería, ¿verdad? Pero el salario mínimo lo que va estableciendo es lo menos que pueden ganar los trabajadores en Guatemala. Es algo contradictorio, pero porque muchos hablan de que en el interior, en el campo, no se llega al salario mínimo, pero debería llegarse, pues, porque hay salario mínimo para el campo y para la ciudad. En la actualidad lo han puesto, lo han unificado por exigencia de los trabajadores. Eso es otra cosa, pues, pero el tema es de que cuando se dijo salario mínimo para la ciudad y salario mínimo para el campo, se pensaba en que había una diferencia en ningún principio, porque en la ciudad las cosas son más caras, ¿verdad? La persona que vive en la ciudad, si no tiene casa, paga una casa donde vivir. Tal vez en el campo a veces no, ¿verdad? O sea, hay más costo en la ciudad. Pero el hecho es de que los mismos trabajadores fueron llegando en un momento dado a exigir que casi que fuera igual. Pues yo creo que en la actualidad está igual, ¿verdad? Pero el salario mínimo solo tiene como fin que no le paguen menos de ese salario. Si alguien tiene más del salario mínimo, con base en eso le hacen todos sus cálculos de prestaciones, incluso de tiempo extraordinario, pues, ¿verdad? Ya no será con base en el salario mínimo, no tiene nada que ver para eso. Porque lo que usted plantea, lo que usted pregunta, creo que está relacionado con algunas prácticas que hacen en los call centers, ¿no? Porque en la otra sección hablaban de eso, de que, digamos, les calculan el tiempo extraordinario con base en el salario mínimo. Entonces eso es incorrecto. Es con base en el salario que tiene el trabajador. Efectivamente, Lick, porque estuve en una empresa, tal vez no era call center directamente, pero ellos tenían un sueldo pues por arriba del sueldo base, pero en las tiempo extraordinario, ¿verdad? En las horas extras sí lo calculaban casi que 15 casi 16 quetzales la hora extra, pues. Entonces eso sí. No, le voy a contar qué es lo que hace la práctica que hacen ahí. Y eso ya se los dije. Lo que pasa es que ustedes no me hacen caso de leer. El decreto 7889 refiere que digamos que se puede crear una bonificación incentivo. Entonces muchos patronos, a la luz de lo que dispone el decreto 7889, digamos, tienen un salario base que le ponen el salario mínimo y una bonificación por encima. Entonces ni tiempo extraordinario ni indemnización, según ellos, debe tomarse en cuenta esa bonificación, ¿verdad? Sin embargo, también yo les expliqué de que cuando eso llega a un juzgado, el juzgador toma en cuenta todo, ¿verdad? Pero se encuentra un vacío ahí, porque hasta el momento esa disposición que tiene el 7889 en ningún momento ha sido declarada inconstitucional. Nadie la ha declarado inconstitucional, entonces nadie ha pedido que se declare inconstitucional, entonces es una norma vigente. Violatoria, si ustedes quieren, pero es vigente, ¿verdad? Entonces, eso, con base en ese criterio es que actúan estos patronos. Eso es lo que pasa ahí. Y digamos, el trabajador no asimila con base en qué lo hacen, pero yo les digo, eso es lo que hacen, porque eso no es una aspiración de los patronos al día de hoy. Eso es de 1990, cuando se emitió esa ley, digamos, desde 1989, no 90, sino 89, que se emitió esa ley, digamos, ya tenían ese criterio, buscar la manera de reducir lo que era el salario extraordinario y reducir la indemnización a través de eso, ¿verdad? Y como les digo, ustedes lo asimilarían más, se agarraran ese decreto, leyeran el artículo 2 que yo les he comentado. Ahorita voy. Ya va a terminar. Unos 15 minutos. Unos 15 minutos.
Pues la situación es esa, compañeros, ¿verdad? Y entonces, aquí tenemos otro problemita para que vayan digiriendo los problemas, porque en la próxima clase vamos a ver ya cálculos de salarios. Y si existen empresas que tienen horas extraordinarias de forma programada, por ejemplo, ¿cuántas horas de trabajo labora a la semana un trabajador si tiene una jornada de lunes a viernes de 10 de la mañana a las 20 horas? ¿Verdad? Y el día sábado trabaja de las 10 a las 18 horas. ¿Cuántas horas trabaja y cuántas horas de esas son ordinarias y cuántas son extraordinarias? ¿Verdad? Copien el problema si quieren y lo miran. Tratan de sacar la cantidad, porque eso es parte de lo que tienen que ir aprendiendo. Por último, les quería comentar el caso de los trabajadores generalmente fabriles y los de la construcción principalmente tienen el pago del salario semanal. Entonces, en esos casos, la forma del pago del séptimo día se complementa cuando se trabaja toda la semana. Si un trabajador no labora toda la semana, no tiene derecho al séptimo día. Y tampoco tiene derecho al día que no ha laborado, o los días que no ha laborado, ¿verdad? Eso lo pueden ver con base en el artículo 106 y 128. No sé si hay alguna duda, compañeros, o alguna respuesta en cuanto a las horas que del problemita ese que les puse. La última, los últimos artículos fue 106 y 128. 126. Ah, ok, gracias. Aquí están, sí. Ustedes tienen ahí la diapositiva. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, estos casos que usted está dando muy particularmente, esos no están en su libro, ¿verdad? No, esto lo he hecho yo como parte de la enseñanza que he venido haciendo, porque he tenido dificultad para que los estudiantes de alguna manera vayan asimilando todo esto, ¿verdad? Si yo Gracias, licenciado. hablarles todo eso solo así, al rato no saben de dónde salió. Entonces yo trato de que el estudiante lea y que lea para saber de dónde va tomando ciertos criterios, ¿verdad? Muy amable, gracias, licenciado. Compañeros, les cuento que nos vamos a quedar el día de ahí, compañeros. El próximo día de clase empezamos a ver ya lo que es el cálculo de algunas cosas, ¿verdad? Entonces, por favor, se tratan de establecer ahí con base en los rangos que yo les di en ese penúltimo problemita, cuántas horas ordinarias y cuántas horas extraordinarias está trabajando esa persona. Y por último, revisar los artículos 126 y 129 para determinar lo que yo les digo en el pago del salario de las personas que se les paga salario semanalmente. Es muy común escuchar, por ejemplo, entre ellos que digan, ¿cómo se llama? Me descontaron el séptimo, pero no es un descuento. Lo que sucede es que el séptimo se adquiere el derecho al tener la continuidad a la semana, ¿verdad? Si no hay continuidad, no se tiene derecho a eso. No es que se lo quiten así nada más, sino que la ley establece que para tener el séptimo
debe tener la continuidad de la semana. Ustedes se imaginarán cuáles son las razones para que, digamos, se exija el salario de esa manera, ¿no? Profesor, disculpe, solo para verlo los horarios que decía de 10 a 20 horas y de 10 a 18 horas. Recuerdo haber escuchado que usted decía que el horario del almuerzo tiene que ser pagado, no debería descontarse del horario efectivo de trabajo. Miren, aquí yo les estoy trasladando casos de jornada continua. No estemos viendo si es jornada. Aquí estamos hablando de jornada continua para asimilar esto, ¿verdad? Ahora, si ya miramos un caso de jornada doble, entonces yo les diré la jornada de tal hora a tal hora. Pero en este, digamos, si le estoy hablando de los rangos del principio al final, es porque es una jornada continua. Ok, perfecto, listo. No, es que le preguntaba porque es muy común en Guatemala que los empresarios le dicen a uno, mire, el horario va a ser de 8 a 5 de la tarde con una hora de almuerzo, pero prácticamente la hora no se la incluyen en la parte laboral, ¿verdad? Pero es que yo hace rato les dije a ustedes de que si es media hora es jornada continua, pero si es una hora ya se partió la jornada, compañeros. Eso se los dice, se los hice ver, ¿verdad? Si se parte la jornada y ya no es de media hora, sino de una hora, ya se partió la jornada, ya es jornada doble. Eso se los acabo de decir hace un momento. Vamos a quedarnos el día de hoy ahí, compañeros. Y entonces traten de establecer ese rango porque les va a facilitar ver otros problemas que van a venir más adelante, ¿verdad? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy.